Comenzamos hoy a practicar con la lectura de un libro completo de la Biblia, teniendo en cuenta el trasfondo histórico, la parte literaria y lo que hemos estado aprendiendo en este pequeño curso en Minipods. Yo les voy a dejar un link abajo en la descripción para que puedan revisar lo que hemos tenido en cuenta, y les encargo que antes de mirar este video para estudiar la carta de Pablo a Filemón, hayan leído esa carta en voz alta, tal como lo habíamos aprendido. El texto en sí mismo nos va a dar la mayor cantidad de claves acerca de lo que está ocurriendo. Pablo nos está diciendo en el verso 1 que él es el autor y que además está en compañía de Timoteo y que está en prisión. Cuando yo miro el final de la carta, encuentro que ahí no está solo, hay gente que le colabora. Está entre ellos, por ejemplo, Lucas, está Marcos. Lucas es el que escribió el libro de los Hechos. Cuando me voy al libro de los Hechos y sigo atando cabos, encuentro el registro de varios momentos en que Pablo estuvo prisionero. Sin embargo, solamente en una ocasión pudo recibir gente, equipo que le acompañara, lo visitaban, él pudo hacer ministerio desde la cárcel, y eso solamente fue cuando estuvo prisionero en Roma, donde estuvo aproximadamente unos 2 años, y ya en la evidencia externa nos damos cuenta a través de diccionarios, de arqueología y otras herramientas de la historia, de que ese tiempo era en el que Pablo se estaba preparando para una audiencia con el César, una audiencia muy importante en la que él no solamente iba a defenderse personalmente, sino que él pensaba presentar el caso de que el cristianismo no era una amenaza para toda la forma en que funcionaba el Imperio Romano, no era un peligro, no era como un grupo rebelde que iba a desmoronar ese imperio. Detectando más información que nos está dando el texto, nos damos cuenta que este Filemón, a quien va dirigida la carta, tuvo como siervo a Onésimo anteriormente. Onésimo hizo algo mal, escapó, tal vez le robó, no se sabe exactamente qué, y Onésimo va a dar a la prisión a donde está Pablo. Allí Pablo dice que en las prisiones lo engendró como hijo, o sea, lo llevó a los pies de Cristo, y que se volvió un siervo, como alguien muy importante que le colaboró mucho al mismo Pablo. Yendo más hondo a lo que el lenguaje nos dice, usando herramientas, por ejemplo, como la concordancia de Strong's para saber lo que el lenguaje original, en este caso el griego, nos estaba comunicando, hay detalles maravillosos, como por ejemplo el mismo nombre de Onésimo, que significa como útil, y hay una parte en que Pablo le dice, antes te fue inútil. Y esa parte inútil, esa palabra también era una palabra que se usaba para decir sin Cristo. Entonces, antes te fue inútil, antes no te fue alguien sin Cristo, pero ahora ya es útil, a mí me ha sido útil y además ya tiene a Cristo. Otra palabra bien clave para aprovechar en el griego aparece en el verso 6 y en el verso 17, donde Pablo está hablando de compañerismo. En las Biblias en español, a veces en el 6 hablan de participación, pero básicamente le está diciendo a Filemón, espero que tengas el entendimiento de todo lo que implica que seamos compañeros, de que todos los que estamos en Cristo hemos recibido el mismo regalo y somos como, estamos en la misma condición, recibimos algo por gracia, somos compañeros, y si me tienes por compañero, es lo que está diciendo ya en el 17, acoge a Onésimo como a mí mismo. Esas son palabras mayores. El corazón de la carta está justo ahí un versito antes, donde ya Pablo le está haciendo una petición, pero así de gigante, le está diciendo, recíbelo no ya como siervo, sino como hermano en el Señor. El Imperio Romano de ese entonces dependía mayormente del funcionamiento del sistema de la esclavitud, de la servidumbre, y alguien como Filemón hubiera tenido todo el derecho de haber crucificado, torturado o haber hecho lo que hubiera querido con ese siervo que se había escapado. Pablo ahí hace una jugada maestra y le está diciendo, mira, recíbelo como a mí mismo, y si algo te debe, si en algo te defraudó, si en algo te falló, cárgalo a mi cuenta, que yo pagaré. Y en esta carta, curiosamente, de todas las que Pablo escribió, él no habla ahí de la obra de Cristo, de cómo él ocupó el lugar nuestro y nos redimió. Y no necesita hacerlo, porque Pablo está ejemplificando la obra del Mesías, donde él mismo, en favor de nosotros que no merecíamos nada ni merecíamos perdón, él pagó la deuda y extendió sus brazos en la cruz para reconciliarnos con aquel del que nunca nos íbamos a poder volver a reconciliar, que era nuestro Padre. Se va Timoteo con esta pequeña carta de regreso a Colosa, a su amo, a ver si lo va a perdonar y si lo va a recibir. En la carta de Pablo a los colosenses, vemos que Pablo les está diciendo, es que en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre, ni diferencia por clase social, ni por ninguna otra cosa, porque todos somos hermanos. ¿Qué pasó?
Ahí ya nos vamos de nuevo a la evidencia externa y tenemos testimonios, por ejemplo, de San Jerónimo y de San Ignacio, San Ignacio de Antioquía, que vivió en el primer siglo, donde les está hablando en una carta a los Efesios lo siguiente, más o menos, en lenguaje coloquial: los felicito porque ese obispo tan maravilloso que ustedes tienen, ese Onésimo, eso no tiene comparación. Espero que todos sigan su ejemplo y que lo aprovechen, porque qué líder tan maravilloso el que tienen. Entonces Onésimo definitivamente no solamente fue perdonado, sino que llegó a ser un gran líder de la iglesia del Señor al principio de la historia. Fue obispo de Éfeso y sabemos que luego murió mártir en Roma por la causa de nuestro Señor Jesucristo.